Hola, muy buenas. Hoy vamos a hacer una mood cakes. Es una torta que me han solicitado mucho luego de haber visto la torta 3D. Es una torta muy jugosa, especial para hacer tortas de exposición en torta 3D. Es un pedido especial de una de las patrocinadoras del canal, que es Alejandro Lascuaga. Vamos a la receta. Bueno, con las proporciones que daremos de la receta de hoy, podremos hacer una torta circular de 22 centímetros de diámetro con 5 centímetros de alto. Utilizaremos un molde, puede ser desmontable. Y si no, si hacemos tortas o tortas layer, como se le dice, o tortas en capas, podemos hacer planchas de 25 por 35 de 2 centímetros y medio, 1 pulgada de alto. Vamos a necesitar 220 gramos de chocolate, 180 gramos de azúcar, 3 huevos pequeños de 55 gramos, 160 gramos sería lo ideal de huevo, 140 gramos de harina 4 ceros, 20 gramos de miel, 20 gramos de cacao amargo. Necesitaremos 3 gramos de polvo de hornear, 3 gramos de bicarbonato de sodio y 3 gramos de café. El bicarbonato de sodio va a ayudar a subir el pH y de esta forma poder lograr unos colores más cobrizos y más profundos en cuanto al chocolate. Vamos a necesitar 200 gramos de mantequilla o manteca y 170 mililitros de leche entera. Bueno, ahora vamos a cernir todos los secos. Vamos a colocar los 140 gramos de harina, los 20 gramos de cacao amargo y colocaremos todos los secos, bicarbonato, polvo de hornear y café. Esta es una torta que se cree que se inventó por el año 70 o 80 en la zona este de Estados Unidos. Se dice que es original del río Mississippi porque se asemeja a la jugosidad, al color, a las costas barrosas del río Mississippi. Es una torta que, así como existe la 4/4, que es igual cantidad de manteca, huevo, azúcar y harina, esta se dice que es un 5, un quinto. ¿Por qué? Porque tiene la misma proporción de harina, chocolate, huevo, azúcar y manteca. Comenzaremos a cernir. Es una torta que, más allá que se inventó en Estados Unidos y que tuvo mucho auge en esa época, se utiliza mucho en Australia. Por otro lado, vamos a colocar el chocolate con el azúcar y la miel en un bol y colocaremos la manteca, los 200 gramos de manteca, a ebullición. Bueno, también quería comentarles que YouTube ha habilitado al lado del botón de suscribirse el botón unirse. El botón unirse es una posibilidad que nos da ahora YouTube a los creadores para obtener unos ingresos extras, para poder mejorar en cuanto a mejorar el tema de la iluminación, a mejorar el tema de la cámara, a poder tener un presupuesto un poco mayor para poder hacer videos de mayor calidad. Los videos van a ser siempre iguales para todos los suscriptores, no es necesario que aprieten el botón unirse, pero sí colaborarían con el hecho de este tipo de clases gratuitas que uno está brindando. Si vos querés y podés colaborar, bienvenido sea, me ayudará mucho. Ventajas que podemos llegar a tener con respecto a eso: vamos a generar emoticones nuevos, emojis en los chats privados, en la ventana de comunidad va a haber cierto material exclusivo para la gente que está en el patrocinio. Ya tenemos gente, un saludo a todos los que ya se han anexado, y bueno, para los demás vamos a seguir igual brindando nuestras clases gratuitas y esperando, con la ayuda de todos los que nos colaboren, poder seguir mejorando día a día. Bueno, ahora colocaremos la mantequilla en la ebullición. Y ahora lo verteremos sobre la mezcla de azúcar, miel y chocolate. Bueno, y ahora dejaremos que enfríe para colocarlo en el batidor y formar un cremado. Ahora enmantecaremos y empapelaremos la fuente que utilicemos. Y precalentaremos el horno a 170 grados centígrados. Y prepararemos y romperemos los 3 huevos.
Este tipo de torta es de la familia de la Devil Cake, del brownie, también de la Sacher. Son todas tortas muy de chocolate y con alto contenido de los llamados tipo batidos cremosos pesados, porque tienen arriba del 50% de materia grasa con respecto a la harina. En sí, la diferencia que existen entre sí, entre el brownie, si lo podemos ver en este gráfico, es que el brownie tiene mucho menos manteca y mucho menos chocolate en relación a lo que tiene la mud cake. Es más, en Estados Unidos se utiliza el mud cake, es muy parecido al brownie, y nosotros la que estamos haciendo ahora es una versión más bien australiana, en la cual el contenido, como vemos aquí, de los porcentajes es muy parecido a los 5, por eso llamado los 5 quintos, porque tienen los 5 porcentajes muy parecidos, pero normalmente siempre se pone un poquito menos de harina. En cuanto a la Sacher, como vemos en el primer gráfico, se puede ver que también es una torta que es bastante equilibrada en cuanto a los porcentajes de los 5, a excepción del huevo, que duplica la cantidad, que hace que sea, a diferencia de lo otro, una torta mucho más aireada y mucho más liviana y húmeda. Después tenemos la Devil Cake, que tiene un porcentaje mucho más bajo de manteca, azúcar y huevo, que se reemplaza en este caso con leche y cacao para darle un mayor gusto a leche, a chocolate, y con el anexo de bicarbonato lograr una torta bien negra y con mucho gusto a cacao. Una vez que ya logramos que el preparado o esta especie de ganache esté con una consistencia cremosa, lo colocaremos en la batidora con la paleta para lograr un montado. En el proceso de cremado no nos tenemos que olvidar de agregar la esencia de vainilla. Luego incorporaremos lentamente los 3 huevos que ya tenemos que tener preparado. Y al final, cuando ya haya blanqueado todo bien, vamos a anexar la leche y los secos que tenemos servido en forma alterna hasta que unamos todos los preparados. Con esto vamos a lograr un bizcocho que tiene la particularidad de utilizarse para tortas de exposición, como yo decía, torta 3D, se utiliza mucho en Australia. Y bueno, tiene la calidad de que tiene todas esas propiedades, tiene un corte limpio, es firme, es vistosa en cuanto también al corte, pero logra que no sea un producto seco, sino es un producto untuoso, jugoso y que se forma muy terso en la boca. Se utiliza para tortas de exposición o tortas 3D o de estructura por el hecho de que puede estar mucho tiempo fuera de la heladera y se conserva muy bien. Es más, es una torta que se prepara con 2 o 3 días de anticipación porque realza los sabores y es aún más rica. En este momento colocamos la esencia de vainilla. Ahora procederemos a agregarle lentamente los huevos. Cuando ya logramos esta cremosidad, agregamos en forma alterna la leche y los productos secos. Y mezclaremos apenas. Esto tiene que mezclarse lo mínimo indispensable. Ahora lo extenderemos bien liso. Listo, ahora lo colocaremos al horno a 170 grados durante 30 minutos. Bueno, ya terminamos los bizcochos, quedan muy esponjosos, muy húmedos. Este es el momento que me gusta invitarlos a que se suscriban al canal. Si quieren colaborar con la propuesta de Pastelería para Todos, que se unan, que los espero a todos. Y bueno, es un bizcocho bien húmedo que sirve para estructura, que ya lo hemos desarrollado en la torta 3D de Dumbo, en la torta 3D de Moana. Son bizcochuelos que son muy nobles para este tipo de cosas. Espero que se queden en el próximo video. Vamos a hacer la torta esta de drip de chocolate. Y nos vemos.